quirúrgicos en esta primera clase. El abdomen agudo, ¿no? Puede ser quirúrgico o puede ser médico. Básicamente es el dolor abdominal y la descripción de todo el cortejo sintomático y signológico que presenta el paciente, ¿no? Fue denominado por Butler en 1911 como síndrome doloroso abdominal. Agudo se llama pues porque tiene corta evolución, ¿no? 12 a 72 horas. Algunos dicen que un poco más, ¿no? Hasta 3 a 5 días. Pero lo correcto es que sea no más de 72 horas. ¿Qué síntomas y signos se asocian, ¿no? con el estado general del paciente deteriorado, ¿no? Básicamente el dolor abdominal, ¿no? No hay abdomen agudo sin dolor abdominal, porque si nosotros hablamos que si el paciente está con abdomen agudo, de todas maneras tiene que tener dolor abdominal. En algunos casos puede tener abdomen agudo, pero el dolor no es evaluable. Por ejemplo, pacientes que están inconscientes, pacientes que están sedados por soporte crítico, ¿no? Como ventilación mecánica, o pacientes psiquiátricos, o pacientes que tienen un traumatismo encefalocraneano. En esos casos, el dolor abdominal no es valorable, obviamente. Entonces, sí se puede tener casos de abdomen agudo sin dolor, ¿no? Pero son las excepciones. Los tipos de dolor abdominal, perdón, el tipo de abdomen agudo puede ser traumático y no traumático. Dentro del traumático puede estar el abdomen abierto, ¿no? Y cerrado, trauma abdominal abierto cerrado. Estos los van a ver con mucho detalle en el curso de trauma. Nosotros vamos a ver básicamente el abdomen agudo no traumático. Como les mencionaba, puede ser quirúrgico o no quirúrgico, también denominado médico, ¿no? ¿Cómo se define? Es el síndrome de etiología múltiple caracterizado por dolor localizado en el abdomen, acompañado por manifestaciones clínicas de aparición brusca dentro de las 72 horas, ¿no? Cuya causa es susceptible de tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí viene el problema, causa susceptible de tratamiento quirúrgico. Nosotros tenemos que ser muy finos en el diagnóstico, en la observación semiológica, para decir que este paciente eventualmente es quirúrgico, ¿no? Tiene que operarse. Los tipos de dolor abdominal, ¿no? Son los visceral y somático parietal y el referido. Esto ustedes lo han visto en semiología. El dolor visceral es mal localizado, el somático en cambio es agudo, intenso y aumenta con los movimientos. El referido pues tiene una localización somática según el área del cuerpo, se origina en la víscera y se transmite pues por la metámera de conducción nerviosa hacia alguna zona que puede ser característica. Por ejemplo, la cronología de Murphy o Murphy es el dolor en epigastrio y luego se localiza dentro de las 6 horas en fosa ilíaca derecha. Es un dolor característico de la apendicitis aguda, ¿no? El dolor por cólico ureteral, ¿no? Se inicia en la región lumbar posterior, se transmite por las zonas de los flancos derecho, izquierdo, depende de donde sea la afección, y luego van hacia los genitales, ¿no? Es un dolor por un cólico ureteral, ¿no? Entonces, cada dolor puede tener una característica especial y esta descripción semiológica nos va a ayudar pues, a determinar cuál es la causa, ¿no? Que está originando este dolor. Entonces, el problema es cuando esto no es claro, cuando tenemos dificultades para poder recoger los signos y síntomas, sea los signos porque es un paciente obeso, o tiene sobrepeso, o tiene cirugías anteriores, ¿no? Es una gestante, entonces va a ser difícil recoger la semiología, ¿no? O los síntomas, ¿sí? Si es un paciente, como les decía, con una afección neurológica,
Entonces, ahí viene el problema de la duda diagnóstica. Cuando nosotros tenemos las cosas bastante claras, no hay problema, pero cuando hay signos poco claros y tenemos la duda diagnóstica, entonces lo que podemos hacer es tener un periodo de observación, pero la observación tiene que ser activa, no es cuestión de que, a ver, que lo ingresamos al paciente y esperamos pues con un suerito para ver qué sucede, ¿no? Tenemos que hacer una observación activa en qué sentido, buscar los signos de alarma primero, si es que el paciente desarrolla o suma síntomas como, o signos como fiebre, vómitos, dolor intenso, ¿no? Que ya califica según la OMS en 7, 8, ¿no? 7 para arriba. Entonces, ahí sí tenemos que tener una observación y un registro. Cambios en las funciones vitales como taquicardia, taquipnea, hipotensión, ¿no? Entonces, la observación del paciente significa no solamente pues hospitalizarlo y tenerlo, como bien lo dice el término en observación, sino de manera activa estar buscando algunos síntomas que nos puedan o signos que nos puedan ayudar a determinar qué está sucediendo con el paciente y finalmente llevarnos a un diagnóstico sindrómico o finalmente al diagnóstico etiológico, ¿no? Esta observación también participa pues de una de un examen periódico, ¿no? Un examen clínico periódico, o sea, el paciente ingresó, generalmente lo que se trata es que el mismo operador sea el que haga el examen, no secuencial, después 2, 4, 6 horas, pues vuelves a hacer el examen y reevalúas a tu paciente, ¿no es cierto? Esa es la reevaluación. Eso nos va a ayudar pues a hacer tener un seguimiento y determinar signos que finalmente realmente al inicio no los hemos encontrado, ¿no? Entonces ayudamos también, obviamente, de laboratorio de imágenes, ¿no? Pero aquí quiero ser bien claro, ¿no? Este curso trata básicamente de darles las pautas para que el examen clínico y la anamnesis sean muy bien tomadas y poder tener un diagnóstico presuntivo antes de solicitar una serie de exámenes. Les digo esto ¿por qué? Porque hay la costumbre, y lo veo todos los días en el hospital, que llega el paciente. ¿Por qué viene usted? Me tiene un dolor, me han dicho que tengo apendicitis, ¿no? Viene con ese probable diagnóstico. No lo examinan y le piden, señor, hágase una tomografía, su prueba de COVID, lo ven y después en 6 horas lo vemos, todos los exámenes, ¿no? Incluso hasta su prequirúrgico. Entonces se pierde tres cosas. Primero, la posibilidad de examinar al paciente, ¿no? Y de determinar no solamente que tienes enfermedad, sino el tiempo de la enfermedad, la magnitud del problema y la posibilidad de que sea quirúrgico, porque en el examen uno ya sabe si es que es quirúrgico o no. Eso es lo primero. Segundo, actuamos de una manera displicente, distante, ¿no? Con el paciente. Y el paciente viene por el dolor y nosotros le tomamos una radiografía o una ecografía o una tomografía, ¿no? Entonces lo mandamos al desvío, ¿no? Entonces la interacción que hay médico-paciente la perdemos, ¿no? Entonces eso no es bueno, ¿no? Definitivamente nosotros como seres humanos necesitamos pues que haya interacción y si vas por una dolencia de un médico, pues lo lógico es que él demuestre preocupación, ¿no? Respecto a lo que tienes y eventualmente incluso trate tus signos, ¿no? Entonces, si vienes por dolor abdominal, entonces no pedirte una tomografía y te vemos en 6 horas. Y en esas 6 horas, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir con el dolor abdominal, ¿no? Entonces lo ideal es por lo menos examinarte, ¿no? Y tener una idea de qué es, de acuerdo a eso, dirigir los exámenes y ya tener luego de algunas horas de repente un diagnóstico concreto y la necesidad de prepararte para hacer operaciones, ¿no? Entonces eso sí se está perdiendo mucho. Entonces lo que se trata en este curso es un poquito de recuperar no solamente las habilidades que ustedes puedan adquirir respecto a la evaluación de los pacientes, sino también el uso prudente del laboratorio y las imágenes, ¿ya?
Bien, el diagnóstico pues parte de una historia clínica completa, ¿no? Eh, Aquí hay que hacer una historia clínica completa en el sentido de que no pedir, no preguntar solamente extensa y agobiante, como por ejemplo, si es que cría animales, si es que el paciente tiene parientes que hayan tenido alguna enfermedad rara, ¿no? O sea, hay que hacer una anamnesis, sí, pero siempre dirigiendo dos cosas, ¿no? La frecuencia de presentación y los síntomas por los que viene el paciente. O sea, si el paciente viene con vómitos, no le vamos a preguntar, pues, eh, si tiene pareja sexual, ¿no? O si es que cría animales, ¿no? O si su último viaje pues, fue a la selva en los últimos 6 meses. No, lo que tenemos que hacer es dirigir, ¿no? La anamnesis a los síntomas que presenta el paciente. Si el paciente viene por dolor abdominal y vómitos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es preguntar sobre esto. Nos va a ayudar a dos cosas. Primero, a que el paciente va a notar que hay preocupación sobre la dolencia que viene, ¿no? Y segundo, que nos va a orientar en base a esos signos y síntomas al probable diagnóstico que tenga. No, no es cuestión solamente de preguntarle pues de todo y pues pasarnos mucho tiempo en ello, ¿no? El interrogatorio tiene que ser minucioso. En la historia clínica completa, por ejemplo, tres cosas básicas para un paciente que eventualmente es quirúrgico. La primera, si tiene alergia a algún medicamento. La segunda, si ha sido operado de algo, sobre todo en la zona del abdomen, ¿no? Y la tercera, si es que tiene alguna enfermedad o está tomando medicamentos para ella. Muchas veces los pacientes toman medicamentos para la hipertensión arterial, para la diabetes, para la artritis, pero ellos consideran que no como enfermedades, sino como pues una dolencia que ya está tratada. Como tal, no la refieren en la historia. Entonces hay que preguntarnos solamente, ¿sufre usted alguna enfermedad? ¿Toma algún medicamento regularmente? Entonces ahí empiezan a salir la información. Entonces son esas tres cosas muy importantes para, no debemos olvidarnos, ¿no? Para el diagnóstico, en el anamnesis. La exploración, hay que hacer una exploración sistemática del abdomen, ¿no? Semiológica. Eh, Empezamos no con la palpación, sino primero con la observación, eh, pues seguramente después la auscultación y después sí la palpación y la búsqueda de signos y síntomas, signos sobre todo eh, específicos, ¿no? De dolencias como apendicitis, colecistitis, etcétera. ¿Ya? Los exámenes tienen que ser complementarios, tienen que darse pues orientados a la evaluación semiológica. Las imágenes, actualmente tenemos mucha ayuda en imágenes, ¿no? Definitivamente la tomografía, por ejemplo, ha pasado a ser el patrón o el gol estándar en muchos diagnósticos de enfermedades, tanto así, como les mencionaba, que ahora ya no lo examinan ni nada, sino le piden su tomografía y ya con eso ya tienen el diagnóstico, ¿no? Pero igual, hay lugares donde no hay tomografía, o a veces incluso no hay ecografía, y además el que tengas el equipo, ¿no? El tomógrafo, el resonador, no quiere decir que tengas que utilizarlo, ¿no? Tenemos que ser prudentes en ello. Muchas veces lo que se debe hacer es hay criterios, ¿no? Tanto en todos los consensos que ya vamos a revisarlos, ¿no? Del uso de imágenes, ¿no? De manera prudente, ¿no? No a todos tenemos que pedirle, ¿no? No es un requisito para seguir con el tratamiento del paciente, no sigue el tratamiento. Como el dolor es el signo cardinal del abdomen agudo, tenemos que evaluar la forma de aparición, si es una forma de aparición brusca, si es una forma de aparición esporádica, es intermitente. Tenemos que ver el tipo de dolor, si es un dolor lacinante, es un dolor tenebrante, un dolor
cólico, ¿no? Tipo retortijón, o es un dolor tipo opresivo, ¿no? Todas esas características. El tipo de dolor, la intensidad, ¿no? Según la escala de la OMS, ¿no? Y la escala analógica visual, nosotros utilizamos, pues, si es que del 1 al 10, ¿no? 1 es ausencia, perdón, 0 ausencia de dolor y 10 es el máximo de dolor, ¿no? De acuerdo a eso lo calificamos también si es que el paciente es analfabeto o es un niño, ¿no? O tiene algún problema de comunicación, podemos utilizar caritas o colores, ¿no? Es importante saber la intensidad, no solamente para el diagnóstico, sino para la evaluación del tratamiento que le estamos dando, ¿no? Si el paciente viene con un dolor intenso, se le da algún tipo de medicación y este desaparece rápidamente, o si es que la intensidad es baja y no incrementa en ningún momento, entonces probablemente podría ser un dolor que no requiera algún manejo quirúrgico rápidamente, ¿no? El ritmo, si se presenta en la mañana, en las tardes, ¿no? Como si está relacionado con algún tipo de alimentación o algún tipo de movimiento, ¿no? Entonces también es importante. La localización, vamos a ver que la localización, sobre todo en las regiones del abdomen, que lo vamos a ver ahorita, es importante y nos va a decir pues qué órganos están ahí y finalmente si es que están afectados, ¿no? Irradiación, como les mencioné, según la metámera, pues se va irradiando. Duración y evolución también es importante, sobre todo si es un dolor continuo, intenso, como una pancreatitis, que el paciente pues tiene un dolor muy fuerte y no encuentra una posición antálgica en la actitud del paciente, pero es constante y dura, ¿no? A diferente de dolor intermitente, por ejemplo, de una obstrucción intestinal. Síntomas acompañantes, náuseas y vómitos, hiporexia, constipación o diarreas, ¿no? Alteraciones del tracto gastrointestinal, fiebre, esto es importantísimo, mal estado general y shock, ¿no? Obviamente, si tienes un paciente en shock, lo primero que tienes que hacer antes de buscar el diagnóstico es darle el soporte, ¿no? La hidratación, inotrópicos, iniciar antibióticos si es el caso, y después averiguar un poco dónde está el problema, ¿no? No podemos, como les decía, el paciente viene por una afección y nosotros nos distraemos en una búsqueda muy científica de dónde está el problema, si finalmente y el paciente pues no lo estamos tratando, ¿no? Eso se tiene que hacer de manera, si no prioritaria, de manera paralela, ¿no? El dolor puede localizarse en estas zonas, ¿no? En las zonas de mesogastrio, que está alrededor del ombligo, que está en la zona 9, en epigastrio, ¿no? En la zona 6, hipogastrio, en la zona 12, puede ser en hipocondrio derecho e izquierdo, ¿no? Que es la zona 5-7, en flanco derecho e izquierdo, la zona 8 y 10, y en fosa ilíaca derecha o izquierda, la zona 11 y 13, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener qué órganos están involucrados ahí. Los cuadros clínicos por región anatómica, en el hipocondrio derecho, por ejemplo, puede darse lo que es muy clásico, es un dolor por una colecistitis, ¿no? Aguda, también una úlcera duodenal, no solamente duele ahí, sino también en el epigastrio puede doler, pero sobre todo en la zona de hipocondrio derecho si es duodenal. Cuando es gástrica o está asociado con pancreatitis, sí puede ser en la zona de epigastrio, ¿no? En el flanco derecho o izquierdo, dependiendo de la afección, ¿no? Puede darse la pielonefritis, que es una infección urinaria alta, la hepatitis, ¿no? Porque el dolor se da por dilatación de la cápsula de glisón hepática, ¿no? Y en esa zona puede percibirse el cólico ureteral, como les mencionaba, ¿no? Que va en flanco derecho, ¿no? Pero se inicia generalmente en la zona lumbar, ¿no? El dolor abdominal central puede ser el cólico intestinal, luego se va a fosiliaca derecha, la pancreatitis aguda, que probablemente es el diagnóstico de abdomen agudo no quirúrgico que más
nos confunde en su manejo, ¿no? La trombosis mesentérica, que es la afección vascular, es un dolor muy intenso, y lo vamos a ver ahora en la presentación cómo podemos diferenciarlo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, en el examen del paciente, la inspección, la palpación, percusión, ¿no? Auscultación y el tacto rectal o vaginal. Respecto a esto, siempre es mejor empezar con la inspección y luego la auscultación, porque a veces cuando uno pues estimula los intestinos, ¿no? O al revés, ¿no? Los hace que reaccionen y se paralicen, ¿no? Entonces es importante auscultar más o menos por 1 minuto o minuto y medio el abdomen por lo menos en 4 regiones para saber si hay ruidos hidroaéreos. ¿Por qué es importante esta auscultación? Porque la ausencia, más que si están incrementados, ¿no? Elevados en frecuencia, en todo eso, la ausencia o la presencia de dolor abdominal nos está indicando que si hay peristaltismo o no. Si no hay peristaltismo, eso quiere decir que los intestinos están reaccionando a una injuria o insulto, ¿no? Del medio y están causando pues parálisis, ¿no? O hilio. Y eso puede ser ya una indicación de una afección abdominal, ¿no? Y la palpación y percusión es en búsqueda en búsqueda de las afecciones topográficas, ¿no? Y como les mencioné al inicio, hay situaciones especiales, ¿no? En las cuales pues nuestra, nuestra semiología no va a poder ayudarnos mucho, ¿no? Por ejemplo, en embarazadas, recién nacidos, o el paciente grave, en estado crítico, ¿no? Inconsciente de repente, o con soporte, inotrópico o ventilatorio, paciente posoperado dentro de los primeros 10 días, ¿no? Eso es bien difícil, un paciente operado, pues le puede doler el abdomen, pero puede ser por la herida operatoria o por la misma operación respecto a una incisión amplia, ¿no? Con sección de músculo, entonces obviamente hay dolor, ¿no? No necesariamente es quirúrgico, ¿no? Ancianos, inmunosuprimidos, ¿no? Alteraciones del sensorio, inmunosuprimidos es importante. Nosotros tenemos una paciente, de repente la podemos ver mañana, que es una paciente que tiene artritis reumatoide, ¿no? Pero la paciente hizo una isquemia intestinal con perforación intestinal, se la operó y se ha tenido que reoperar porque hizo una reisquemia con dehiscencia de la anastomosis y es una paciente que nunca dio síntomas así severos, ¿no? Siempre ella es una paciente morena, ¿no? Y pues tranquila, ¿no? Le examinabas, incluso ella hablaba, no había ningún inconveniente, es joven, ¿no? Pero tenía pues una artritis reumatoide y tratamiento con corticoides y finalmente pues tenía todo lo que tenía, ¿no? Tenía una isquemia intestinal primero, después una dehiscencia de anastomosis y no nos daba mayores manifestaciones, ¿no? La manifestación básicamente fue sistémica, ¿no? Ya con afección severa. Alteraciones del sensorio inconscientes y pacientes psiquiátricos también, ¿no? Es importante. Exámenes complementarios, a algunos le dicen exámenes de rutina, ¿no? Hacerle el laboratorio, siempre un hemograma, un examen de orina. En mujeres en edad fértil, no se olviden siempre de utilizar algún método diagnóstico de embarazo, ¿no? Sobre todo mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar no solamente a descartar la necesidad de hacerle tomografía, por ejemplo, radiografías, sino también va en el entorno sintomático, ¿no? Los pacientes embarazadas, al menos en las 3 primeras semanas, pueden presentar vómitos, pueden presentar dolor abdominal, ¿no? Entonces todo eso puede confundir el cuadro, ¿no? Lo peor que podemos hacer es nosotros eh, no, no valorar esto y finalmente terminar operando o incluso exponiendo a radiación a una paciente que está embarazada. Así que siempre hay que hacer este examen dentro del laboratorio. La radiografía de abdomen, ¿no? Abdomen simple, que ya se usa menos. Ecografía, que tiene mucha disponibilidad ahora en las emergencias. Incluso hay una ecografía para emergencia.
hay cursos que se dictan respecto a ello. La tomografía axial es el patrón de referencia en todo lo que es el abdomen agudo de emergencia. Y la laparoscopía, pues que ya pasó un poco de ser un procedimiento meramente diagnóstico a ser más un procedimiento terapéutico. Ya se hace muy poco de laparoscopía en emergencia, ¿no? Como tal, solamente para diagnosticar el problema. Antes se hacía muchísimo, sobre todo para problemas ginecológicos, ¿no? Ahora ya se ha convertido en un procedimiento de cirugía laparoscópica. Entonces, la laparoscopía debe utilizarse generalmente para el tratamiento, no solamente para el diagnóstico. En un abdomen agudo quirúrgico, en la radiología, en lo que es el abdomen simple de pie y de cúbito, hay que ver pues la sombra del psoas, el borramiento puede indicarnos que hay líquido en la cavidad, el patrón aéreo intestinal, sobre todo si hay niveles hidroaéreos, para ver si hay hilio, si hay aire ectópico. Esto se da generalmente en los hemidiafragmas derecho e izquierdo, sobre todo en el derecho es más importante, porque en el izquierdo puede confundirse con la cámara gástrica. Este aire ectópico no solamente es diagnóstico de una perforación, sino probablemente el diagnóstico ya de una intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Líquido libre intraperitoneal. Antes se hacía punciones, ¿no? Ahora con la ecografía se ha avanzado bastante y la presencia de líquido, pues en la radiografía se ve como un velamiento, ¿no? Un borramiento de todas las zonas, ¿no? Pero más fácil es con una ecografía o una tomografía. Aquí vemos la radiografía de abdomen, ¿no? Sobre todo para intestino, con imágenes hidroaéreas, nos puede ayudar en lo que es la presencia de neumoperitoneo, como les decía, y la flechita la está indicando. O aquí, pues, un neumoperitoneo evidente, ¿no? Ven con una incidencia de diafragmas en la radiografía de tórax, como hay aire en la zona derecha, sobre todo, ¿no? Derecha del paciente, izquierda nuestra, donde se ve que hay líquido a nivel sobre el hígado, ¿no? Eso no es normal. Aquí, niveles hidroaéreos, que como les mencionaba, nos puede ayudar para diagnosticar una obstrucción intestinal. La ecografía, pues, tiene las grandes ventajas de ser tiempo, se hace en tiempo real, lo puede utilizar uno mismo con entrenamiento más o menos regular, ¿no? Es a bajo costo, se puede hacer al pie del paciente, se transporta el equipo, no el paciente, sino el equipo hacia el paciente, pues lo puedes hacer en emergencia. La gran desventaja es que es operador dependiente, o sea, muchos errores se pueden dar porque simplemente no hay la capacitación o la frecuencia de utilizar este examen, ¿no? Y está limitada en casos sobre todo de obstrucción intestinal por el gas intestinal. El paciente está obstruido, está distendido y no vamos a poder hacer este examen, ¿no? O va a ser muy difícil, porque para poder tener buenas imágenes debe haber líquido o sólido entre el transductor y el órgano para que nos pueda demostrar una imagen sonora. Si no hay, si es que hay aire, básicamente esto interrumpe esta conducción, ¿no? Y en obesidad también, según la pared, ¿no? Puede alejarnos del ingreso de las ondas sonoras al transductor dentro de la cavidad. Aquí tenemos una ecografía donde se ve pues la vesícula biliar con edema, ¿no? A nivel de la pared y también eh, una imagen sólida, ¿no? Ahí ecorefringente a nivel del bacinete. Y a poco vamos a ver esto, ¿no? Aquí también ves una vesícula, ¿no? Con sombra acústica, pared engrosada y líquido con contenido a nivel izquierdo derecho. Ahí se nota, ¿no? Aquí tenemos la ecografía en el caso del apéndice que nos da la imagen, por ejemplo, en la parte superior de la imagen indiana. Eso es como el, donde tiran las flechas los deportistas, ¿no? Esa es una imagen así circular de varios círculos, ¿no? Que van demostrando esto. O cuando lo cogen de manera longitudinal es la imagen
parecida a la riel del tren, ¿no? Que se ve una doble pared ahí, ¿no? Ese engrosamiento, además de otros datos como el diámetro del apéndice, ¿no? Y el espesor de la pared, la presencia de coprolitos, ¿no? O imágenes sólidas dentro del lumen del apéndice, eso nos puede indicar también la apendicitis, ¿no? También el engrosamiento del meso. Si tenemos una apendicitis, por ejemplo, ven cómo hay un engrosamiento marcado del lumen, ¿no? Y se dibuja prácticamente todo el apéndice con una también zona de reacción inflamatoria, ¿no? Del tejido alrededor del apéndice, ¿no? Esto, en cambio, es un proceso inflamatorio intestinal que también se puede diagnosticar por ecografía. Ven como la mucosa intestinal, en el lumen, que es todo lo que está todo negro adentro, y ven como la mucosa intestinal está engrosada, ¿no? Y tiene una especie de cambios en la superficie, ¿no? La tomografía ahora es el examen que más se utiliza y que tiene también mucha valoración en las emergencias. Nos sirve para evaluar órganos sólidos muy bien, ¿no? Tanto hígado como vaso, riñones, el retroperitoneo, que no lo hacemos muy bien con la ecografía porque hay asas de por medio. Los espacios interasas, ahí sí a veces tenemos dificultades también. Se puede utilizar y se debe utilizar en el caso de abdomen, por ejemplo, el uso de contraste, ¿no? Porque eso nos va a diferenciar la parte vascular de la parte intestinal. Eso ayuda bastante para tener un mejor diagnóstico. La sensibilidad puede ser hasta el 100% y una especificidad tan alta como el 98%, ¿no? Las principales desventajas es que tenemos que movilizar al paciente, aunque ahora ya hay emergencias que en el Almenara tenemos un tomógrafo portátil que lo utilizan básicamente los neurocirujanos, pero en otros países no existe pues la tomografía portátil como un elemento muy bueno, ¿no? Sin embargo, por ahora tenemos que movilizar al paciente y muchas veces pues esto puede no solamente llevar a mayor tiempo, sino a mayor riesgo en el paciente, ¿no? Porque no lo estamos viendo, muchas veces no va acompañado de alguno de nosotros y finalmente pues puede ponerse en riesgo el paciente, ¿no? Ahí tenemos la tomografía con contraste, ¿no? Aquí se muestra un coprolito en la parte de abajo y también pues una imagen heterogénea de masa, ¿no? Que puede ser un absceso o un plastrón en la parte superior, ¿no? Aquí en la apendicitis aguda yo creo que es bastante claro, ¿no? Sobre todo en la imagen de abajo, ¿no? Esa imagen indiana, ¿no? Donde se nota pues unos especie de círculos, ¿no? Que van dibujando la inflamación apendicular. Aquí tenemos un absceso hepático. Nótese que la flecha, sobre todo la de abajo, está mostrando aire en esa zona, que quiere decir que generalmente el aire siempre se va hacia arriba, ¿no es cierto? Pero cuando infiltra esta parte que está dentro del tejido, ¿no? Entonces se da, por ejemplo, en neumatosis, en caso de abscesos, la neumatosis intestinal, que es infiltración de aire en la pared. Aquí tenemos la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, señores, no es quirúrgico, no se debe operar, ¿no? Y hay muy pocas causas que llevan a una cirugía temprana. Como por ejemplo, una de ellas podría ser el síndrome compartimental abdominal, demostrado como síndrome compartimental abdominal. Pero todos los estudios demuestran que una cirugía temprana en pancreatitis aguda lleva a mayor mortalidad. Por lo tanto, no se debe operar. Sí, el paciente a veces se torna dramático y sobre todo los pacientes que están, el personal médico o paramédico que está en el entorno del paciente, nos advierte de un deterioro clínico severo, de la necesidad incluso de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por un dolor abdominal. El paciente viene por dolor abdominal. Pero si nosotros no tenemos la precaución, podemos operar al paciente innecesariamente y eso nos lleva pues a un incremento
la mortalidad y de la morbilidad también, ¿no? Tenemos la colecistitis aguda. Para el diagnóstico de colecistitis aguda es mejor una ecografía, ¿no? Que una tomografía, porque nos puede dar dinámicamente la presencia de cálculos, las dimensiones, ¿no? Y diferenciar. A veces no se puede hacer con la tomografía. Pero sí la tomografía nos ayuda para el diagnóstico de la coledocolitiasis y eventualmente por emergencia de una colangitis, ¿no? De acuerdo al cortejo sintomático. Aquí tenemos unas imágenes ya un poco más específicas del diagnóstico de intususcepción y de hilio biliar. Videolaparoscopía, como les decía, estamos utilizándola muy poco solamente para el diagnóstico. Generalmente lo utilizamos para el diagnóstico y tratamiento, ¿no? No está bien utilizar todo este aparataje, ¿no? Y obviamente anestesiar al paciente, pedir su consentimiento y todo solamente para tener el diagnóstico. En algunos casos sí es mandatorio, ¿no? La paroscopía puede ser un arma muy importante en el caso del diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, pero enseguida hay que hacer el tratamiento, no es cuestión de que, bueno, ya se hizo el diagnóstico con la paroscopía, ya es una apendicitis, ya pásame el bisturí y hacemos una laparotomía y tratamos. No, no tiene ningún sentido hacer esto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es básicamente hacer la laparoscopía y ahora que se tiene mucho avance, no solamente en el entrenamiento, sino en el equipamiento e instrumental, se debe hacer y concluir la cirugía por vía laparoscópica, ¿no? No está bien entrar a hacer la laparoscopía y después, bueno, convertirlo inmediatamente, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿ya? ¿Por qué es importante la videolaparoscopía? Evita la parotomía en blanco. O sea, el mejor hallazgo, tú entras por la paroscopía y dices, bueno, sí, tenía un infarto de repente del epíplomo, ¿no? No haces más nada, un poco de lavado y ya está, ¿no? Se acabó. Evitas que el paciente se opere innecesariamente, ¿no? El gran problema que tenemos es que si nosotros operamos al paciente y no lo necesitaba, estamos agregando morbilidad e incluso mortalidad en el paciente. Entonces no debemos hacer ello, ¿no? Entonces sí tiene ventajas en hacer la paroscopía y evitar el diagnóstico, ¿no? La laparotomía, perdón, llegar rápidamente al diagnóstico. Otro ejemplo, por ejemplo, hacemos una laparoscopía, sabemos que el paciente está muy mal, está con un gran compromiso sistémico y no sabemos si es que vamos a poder hacer contribuir algo con la cirugía. Entonces hacemos la laparoscopía y vemos que hay un infarto mesentérico masivo, o sea, todos los intestinos negros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No lo vamos a operar, ¿no? Simplemente sacamos el laparoscopio y comunicamos a los familiares, no hemos injuriado al paciente innecesariamente. Un paciente que viene con un cáncer avanzado de estómago y está con síntomas de dolor abdominal, no sabemos si es que es un abdomen agudo, entonces hacemos una laparoscopía, vemos que hay una siembra peritoneal, una carcinomatosis que no se puede ver por la tomografía y retiramos el laparoscopio y no hay más que hacer, ¿no? Pero también nos puede dirigir en cirugías, ¿no? No sabemos si es apendicitis, si es colecistitis, ¿no? Y hacemos la laparoscopía y luego de eso podemos hacer el tratamiento laparoscópico o en el peor de los casos, pues hacer una incisión dirigida, ¿no? Pero con esto les estoy mencionando que la laparoscopía debe utilizarse no solamente como método diagnóstico, sino como terapéutico, ¿no? Y dirigir y conducir el, el proceso quirúrgico de la mejor manera, haciendo esto más eficiente. Bien, vamos a ver un poquito de los síndromes. Ya, y ahí descansamos un poco para que, sí, pues nos hemos, vamos a, ya tenemos una hora y un poquito más, ¿no? Los síndromes quirúrgicos eh, están diseñados básicamente para tener una aproximación diagnóstica y tomar acciones respecto a eso, ¿no?
Nosotros no, en emergencia no queremos tener el diagnóstico preciso, etiológico, que lo causó y no, sino tenemos que tener un síndrome y en base a eso tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Y muchas de las cuales atraviesan o están eh, con la intervención quirúrgica dentro de ellos, ¿no? Esta es la clasificación de Christman y él menciona pues el síndrome inflamatorio, hemorrágico, perforativo, obstructivo y oclusivo vascular. El inflamatorio, también infeccioso, lo vamos a ver ahora cómo se desarrolla, ¿no? Hay un abdomen agudo quirúrgico por trauma, claro, el traumático, ¿no? No lo vamos a ver ahora porque eso lo ven en un curso específicamente dedicado a ello, ¿no? Y el abdomen quirúrgico posoperatorio, que también puede ser cualquiera de los que se mencionan, ¿no? Pero en el entorno de un paciente posoperado, ¿no? A partir de las 72 horas, que puede presentarse. El abdomen, el síndrome inflamatorio, pues es un dolor abdominal que se inicia de manera brusca, continuo, intenso, da fiebre, taquicardia, es decir, hay síntomas de sepsis, ¿no? Puede dar en el examen reacción peritoneal, defensa, contractura, el denominado abdomen en tabla. Generalmente está asociado siempre a trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, ¿no? Estreñimiento o constipación. Tiene hiperestesia cutánea, es decir, cuando ustedes hacen una percusión diminuta o rozan con la mano, con los guantes, ¿no? Encima de la piel, les causa dolor. Tiene cambios a nivel del hemograma y leucocitosis con desviación izquierda. Punción abdominal que ya se hace muy poco, pero pues se puede encontrar pus, ¿no? En la ecografía y líquido libre en cavidad. ¿En qué caso se presenta esto? En apendicitis, colecistitis aguda, diverticulitis, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Y enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Complicada. Enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, pero con perforación, ¿no? O con abscesos, ¿no? Entonces, ese es el síndrome inflamatorio, que es el más frecuente, dicho sea de paso, ¿no? Con la parte de la infección. Aquí tenemos un abdomen, ¿no? Inflamatorio con peritonitis, ¿no? Ahí ven ustedes un poco de fibrina y ya se nota un cambio, edema intestinal, los intestinos no son así, están edematizados y hay colecciones, ¿no? Probablemente a partir de una peritonitis, puede ser por apendicitis o diverticulitis. Tenemos un divertículo de Meckel, que es un diagnóstico de repente dentro de los menos frecuentes, ¿no? Dentro de 80 a 100 centímetros a partir de la válvula ileocecal. Este rezago embrionario puede causar diverticulitis o puede causar obstrucción, ¿no? Y es una causa inflamatoria del intestino, ¿no? En este caso congénita. La apendicitis aguda, que es la emergencia más frecuente, ¿no? Puede también dar, según sus estadios, cuadro de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? La diverticulitis, que es una inflamación de los divertículos a nivel del colon, realmente se presenta más en sigmoides, pero puede ser también en colon transverso o en colon derecho, ¿no? Ciego. Es una infección pericólica, se puede presentar en varios estadios como flemón, absceso, peritonitis o peritonitis fecal. Y hay los otros son un dolor, una masa palpable, ¿no? En esa zona, en este caso en el lado izquierdo por la frecuencia, y también pueden presentarse ya en estadios más avanzados, neumaturia, disuria, ¿no? O fecaluria. Esa es la diverticulosis, que también es otra forma de presentación. Hay que diferenciarlo. La diverticulosis generalmente se presenta por la hemorragia digestiva, que la vamos a ver en una de las clases, y la diverticulitis, la inflamación que puede llevar a perforación, ¿no? La clasificación de Hinchey es para los estadios de la diverticulitis. Pueden haber 4 estadios, ahora se habla de estadio 2A y 2B, ¿no? Pero básicamente el primero y segundo son tratamientos médicos, ¿no? Y el tercero ya puede ser quirúrgico por laparoscopía o por drenaje,
y el cuarto sí definitivamente es quirúrgico. Aquí están los estadios. Estadio 1 de Hincheg es absceso pericólico, el 2 es un absceso distante, no en la zona cerca del colon, el 3 es una peritonitis purulenta y el 4 es una peritonitis fecal, ¿no? Ahí sí hay que entrar a hacer una resección y una colostomía probablemente. Otro síndrome quirúrgico es el síndrome perforativo, con dolor abdominal, empuñalada, el paciente inmóvil, ¿no? Hay fiebre, taquicardia, el abdomen puede estar en tabla, la presencia de aire en la zona de los hemidiafragmas, ¿no? Hay parálisis o ausencia de los movimientos abdominales, hay reacción peritoneal generalizada, desaparición de la matriz hepática, eso en la percusión, normalmente percutimos a nivel del hígado y hay matriz hepática, pero esta pérdida quiere decir que ha entrado aire pues, en esa zona, ¿no? Y radiológicamente el neumoperitoneo subdiafragmático, ¿no? Del lado, sobre todo derecho del paciente. Se presenta en úlcera gástrica o duodenal perforada y en perforación intestinal, ¿no? En perforación del apéndice es rarísimo que se presente, ¿no? Generalmente son afecciones del supramesocólico, como el estómago o el duodeno, que nos dan rápidamente este neumoperitoneo. La perforación más frecuente en la cara anterior del duodeno, es de inicio súbito, en caso de perforación duodenal. Es un dolor que se irradia a los hombros, ¿no? Generalmente al lado derecho. El paciente viene en shock, con abdomen en tabla, el signo de Joubert, como les decía, el neumoperitoneo. Y el tratamiento, obviamente, primero es el soporte, hidratarlo, ¿no? Sacarlo del shock y luego, pues, rápidamente trasala para hacer la cirugía, que puede ser abierto a la laparoscópica de acuerdo al estado del paciente hemodinámico, y se hace una sutura de la perforación, ¿no? Aquí tenemos una perforación gástrica, ¿no? Entonces están poniendo puntos de reparo y luego se va a hacer la sutura, ¿no? La sutura puede ser mediante una, una ligadura, ¿no? En el caso de úlcera duodenal, antes se hacía la ligadura, piloroplastia, vagotomía. Ahora casi todo esto ha sido reemplazado con el uso de inhibidores de bomba de protones y solamente se hace una rafía duodenal, ¿no? Y la úlcera gástrica, lo que hay que hacer también es una gastrotomía, sí, aquí, una ligadura del vaso, suturar la úlcera. En algunos casos tiene que hacer previamente una resección en cuña, sobre todo en pacientes añosos con úlceras gástricas, porque dentro de esto puede estar una neoplasia, ¿no? Un cáncer gástrico oculto. Aquí está la sutura y la duodenotomía, ¿no? De una úlcera duodenal, se hace la rafía y el cierre pues se hace de manera inverso a la incisión, ¿no? Si la incisión ha sido eh, longitudinal a la lesión, ¿no? Duodenal, el cierre tiene que ser transversal, ¿no? ¿Esto para qué? Para evitar estenosis. Otras formas de reparar o reforzar nuestra rafía es a través del uso del parche vital, ¿no? Una vez cerrado ya se lleva el epiplo, o el parche de Graham, ¿no? En el momento de suturar se integra el parche de Piplon ahí para, obviamente, con toda la parte vascular indemne, ¿no? Para evitar, pues, si sirva como un tapón de la filtración del intestino, ¿no? El síndrome obstructivo es uno de los más frecuentes, probablemente el tercero de forma de presentación que se da en emergencia. Ya lo vamos a ver en detalle. El paciente viene con dolor abdominal cólico, es un dolor cólico intermitente, ¿no? Lo que marca generalmente es la distensión abdominal marcada, ¿no? El paciente puede además tener taquicardia, vómitos y ausencia de eliminación de gases, ¿no? Estreñimiento. Y en la radiografía pues se ven los niveles hidroaéreos, ¿no? En la parte obstructiva sí hay que tener mucho cuidado en diferenciar el hilio mecánico del hilio eh, no mecánico o médico, ¿no? Y eso es uno. Y lo otro es que la mayoría de estos problemas obstructivos, si son derivados por vías de adherencias, tienen una solución médica antes que quirúrgica, ¿no?
obstrucción intestinal, ven los niveles hidroaéreos en el lado izquierdo, ¿no? Como van dibujando una especie de imagen en escaleras. Y en el lado derecho se ve el edema de mucosa y esa imagen denominada en pila de monedas, ¿no? Esta es una obstrucción intestinal por un vólvulo, ¿no? Hay imágenes, ahora hemos operado hace poco un vólvulo gigante, ¿no? Que la pieza pesaba pues 22 kilos, ¿no? Y se presenta con unas características muy especiales, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Los besoares, que son no muy frecuentes, definitivamente está asociado a pacientes psiquiátricos o con desórdenes psicológicos severos, ¿no? Hay los tricobesoars, ¿no? O los fitobesoars, donde comen vegetales o el cabello, ¿no? Y esto puede llevar a una obstrucción intestinal, ¿no? Ahí ven el estómago, ¿no? Totalmente lleno de esto que es un tricobesoar, ¿no? Que son básicamente los cabellos que se han ido tragando y finalmente han formado esa masa, pues, ¿no? También ahí está el tricobesoar gástrico, ¿no? Que va tomando incluso la forma del estómago, ¿no? De bota y causa una obstrucción severa, ¿no? El hilo biliar, que es una forma específica de obstrucción intraluminal, ¿no? Que necesita pues de tres cosas, ¿no? Necesita de presentarse una fístula biliodigestiva alta a nivel del duodeno, y que el cálculo pase a la zona del lumen intestinal, finalmente cause obstrucción, ¿no? Y son los síntomas obstructivos, los niveles hidroaéreos, todo lo que hemos visto, y se localiza, pues, como ven en la imagen inferior derecha, en el cuadrante inferior derecho, se ve un cálculo ahí, ¿no? Que se localiza en la zona del ilion, ¿no? Ilion distal, causando la obstrucción intraluminal. Lo que se hace es una sección del borde antimesentérico y la extracción del cálculo. Ven la imagen pequeña en el recuadro superior derecho, cómo se extrae el cálculo, ¿no? Hay que hacer una revisión, obviamente, ¿no? Se puede hacer también por vía laparoscópica, ¿no? Asistida o totalmente laparoscópica. Y el vólvulo sigmoides, que ojalá podamos hacer un seminario respecto a esto, se presenta pues en el colon, ¿no? Generalmente el colon sigmoides es el más frecuente, pero también se puede volvular el ciego, ¿no? Y el transverso. Lo que se hace es una descompresión, ¿no? Idealmente tratamiento endoscópico, pero si no es así, tienes que hacer la cirugía, ¿no? La cirugía, dependiendo del estado del paciente y cómo encuentras el asa intestinal, se puede hacer solamente una apexia, una sigmoidectomía y una colostomía según el procedimiento de Harman, ¿no? O también puede hacer una resección y anastomosis, ¿no? Primaria. Va a depender de cómo encontremos al paciente, pero no es raro que se pueda hacer este tipo de cirugía de anastomosis, ¿no? Se usa mucho, hay mucho vólvulo en nuestro país, en la zona sur, ¿no? De valles interandinos, y se hace la cirugía sin mayor problema. Esa es la imagen, ¿no? Radiológica y cómo se presenta, básicamente gira a través del mesocolon, ¿no? O sea, hay una mesenteritis retráctil por una obstrucción crónica y finalmente pues hay una torsión del asa intestinal, que puede ser de 200, 180, 270 o 360 grados, y esto va a causar pues una disminución del tránsito intestinal, obviamente, pero también de la circulación, ¿no? Entonces el problema está en que la circulación va a ser disminuida y puede llevar a isquemia, ¿no? Y perforación. Entonces se opera y se hace la resección. Otras imágenes también de lo mismo. Aquí tenemos un vólvulo. Ustedes ven que el asa pues es grande, es inmensa, pero está totalmente vital, ¿no? Entonces este paciente, por ejemplo, podría ir, si es que su estado general lo permite, a una resección y anastomosis primaria. Ahí en el círculo se está marcando la zona de la mesenteritis retráctil, ¿no? Que es la forma de una especie de eje que hace que se rote el intestino a través de él. Aquí tenemos un vólvulo, ¿ven? Como hay una distensión severa y pues se hace una resección a ese nivel, ¿no?
Y finalmente el otro síndrome es el oclusivo vascular, que es frecuente, pero no se diagnostica con la frecuencia que debiera. Es un paciente que tiene una alteración severa, ¿no? Tóxica. El paciente está con necesidad de soporte, está con hipotensión, taquicardia, todos los signos de shock, pero cuando lo examinamos en el abdomen no hay mayor signología. El abdomen es blando, un poco doloroso, sí. El paciente se queja de un dolor intenso, pero en el examen no encontramos eso. Eso se da básicamente porque hay una oclusión de la arteria, ¿no? Eh, con más frecuencia, pero también puede haber trombosis venosa y eso causa pues un dolor anginoso, ¿no? Es como el dolor del infarto cardíaco. Y finalmente el paciente eh, puede tener síntomas tardías como enterorragia, ¿no? La pérdida de sangre, pero lo que se trata es de, por una evaluación temprana, hacer una cirugía también temprana, ¿no? Eso va a evitar que haya más compromiso intestinal y finalmente sea irreversible. Aquí tenemos una isquemia intestinal masiva, ¿no? Nosotros en el Almenara tenemos una unidad de falla intestinal que justamente se dedica a ver cuando luego de la resección cuánto de este intestino puede sustituir las funciones de lo que se perdió, ¿no? Y rehabilitarlo. Aquí tenemos el angiotém, ¿no? Donde se demuestra pues, que hay una amputación de la arteria mesentérica superior, ¿no? Que es la que irriga el intestino y gran parte del colon derecho. Tenemos una isquemia segmentaria, felizmente, pero es una isquemia muy severa que ya tiene necrosis del intestino. Ahí se da fenómenos de translocación bacteriana también, ¿no? El infarto esplénico, que la verdad es que es una de las patologías muy propias de nuestro país, ¿no? Se da en pacientes que tienen alguna alteración en las formas celulares de la serie roja, ¿no? De los eritrocitos, ¿no? Y pueden causar, tienen hemoglobina S, hemoglobina C, anemia falciforme, y esto pues hace que se obstruya en la zona del vaso, ¿no? La parte vascular, y finalmente puede llevar a un infarto, ¿no? Se describe bastante, a veces pacientes que vienen del extranjero, ¿no? Y haciendo turismo en Cusco o en otros valles interandinos, ¿no? Te presentan este problema, ¿no? Pero también ya hay casos, ¿no? De pacientes peruanos, ¿no? Que pueden tener esta afección, ¿no? Lo que hay que hacer es una cirugía temprana, ¿no? Pero antes que eso, sospechar, ¿no? Si uno no sospecha de esta posibilidad, hay muchos pacientes que, incluso hay un paciente que en su viaje de promoción se fue a Cusco, ¿no? Tuvo dolor abdominal, lo operaron en Cusco de una apendicitis, entre comillas, y el paciente lo que siempre tuvo es un infarto esplénico, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en esta posibilidad. Justamente aquí está la imagen del paciente, de la pieza operatoria, ¿no? Entonces hay una zona ya de necrosis, ¿no? Necrosis pálida, ¿no? Y se tuvo que hacer una esplenectomía, pues, por cirugía abierta, ¿no? El síndrome hemorrágico lo vamos a ver más en lo que es hemorragia digestiva alta y baja, pero este síndrome, el dolor no es tan característico, pero porque incluso puede haber una hemorragia y un shock severo y el paciente tiene muy poco dolor, pero puede empezar sí con dolor abdominal, ¿no? Hay compromiso general, taquicardia, hipotensión y todos los signos de descarga simpática que se presentan frente a una pérdida sanguínea abrupta, ¿no? Puede haber líquido libre en cavidad. Ayer hemos tenido un caso de un paciente con síndrome hemorrágico, ahora último, de una paciente que tenía un quiste hepático, ¿no? Y este quiste se fracturó y la paciente llegó con 3 de hemoglobina. Felizmente se pudo ingresar a sala de operaciones rápidamente con un soporte temprano, ¿no? De hemoderivados y se hizo una cirugía de packing, ¿no? O taponamiento. Entonces, hace 2 días se le ha retirado el packing, felizmente la paciente está tranquila, ¿no? Y esto lo vamos a ver más en la clase, pues el sangrado digestivo, ¿no? Dentro
del abdomen dentro del intestino, pues puede ser diagnosticado y muy bien tratado a veces por endoscopía, por eso ya nos quedamos los cirujanos con poco terreno de trabajo, ¿no? La hemorragia digestiva, el tratamiento que se recomienda luego del médico es el endoscópico, no el quirúrgico, pero eventualmente hay pocos casos en los cuales, pues, por una hemorragia masiva tenemos que entrar a hacer operaciones, ¿no? Muy bien, muchachos, ya van a ser las 9. A ver si tienen alguna pregunta. A ver, Nicole. Doctor, ¿usted podría escribir en chat el nombre de los libros que usted mencionó que podríamos estar utilizando? Porque no entendí muy bien. Ah, pero en el sílabus no está. En el sílabus está al final del sílabus. ¿Ustedes tienen el sílabus o no? Sí, sí. Ya, ahí están los libros. Ah, ya, perfecto. A ver, pero vamos a, de repente, así está, más práctico, ¿ya? Este, ¿se ve bien? O está al revés las letras. Sí, ciencia Este y es el práctica. Ciencia y Práctica en Cirugía Laparoscópica. Este es un libro que está en la biblioteca también de la universidad. No tiene forma virtual, ¿no? Y tiene varios capítulos. Aquí están los capítulos, ¿no? No creo que se vean bien, pero más o menos te describo que la primera sección es esta, abdomen agudo, ¿no? Entonces, de eso justamente hablamos ahora. Todo lo que es abdomen agudo. La segunda sección es apendicitis aguda, que también vamos a hablar bastante de esto, ¿no? Entonces, este libro, que pues lo editamos con el doctor Levinatier y el doctor Velázquez, es bastante útil porque justamente su nombre dice ciencia y práctica, ¿no? Es bastante práctico porque vemos la parte quirúrgica, pero de manera muy ágil, ¿no? Versátil, no tanto, no es como otros tratados, ¿ya? Y el otro libro que siempre usamos para el curso es este de aquí. Ese sí lo tienen, ¿no es cierto? Esta es la 10ª edición, pero pueden utilizar la novena también. La novena viene en dos tomos, este viene en un solo, ¿no? Es un ladrillo. Y aquí vamos a ver todo lo que es esófago, estómago, vías biliares, toda la parte más árida del curso tradicional de dolor, ¿no? ¿Está bien? Y eso, las referencias exactas, ¿no? Están ahí en el sílabus. ¿De acuerdo? Hay otros 2 libros más, pero son los que más utilizamos. Gracias. También hay un libro interesante de la Universidad de San Marcos, que es este de aquí, ¿no? Cirugía general. Yo lo uso bastante a veces para la parte, sobre todo, semiológica, ¿no? Que está descrito, sobre todo que son autores de peruanos, ¿no? Y pues están un poquito relacionados con lo que, con lo que hacemos, ¿no? Respecto a la valoración. Porque la medicina peruana, así como la medicina de los países que nos visitan, de Brasil o a veces de Chile o Argentina, tiene sus diferencias respecto al abordaje del paciente, ¿no? Y pues eso sí, a veces no se toma en cuenta, pero sí esos matices son importantes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Leticia, dime. Doctor, la verdad es, creo que más un pedido, es que nosotros, la mayoría, no No, estamos en la Leticia, no te universidad. escucho. ¿Me escuchas? Leticia, no te escucho bien. ¿Mejor ahora, doctor? Sí, un poco mejor. Ya. Ya, pero ¿qué me decías, eh? Pasa que la mayoría de nosotros no está cerca de la universidad
Entonces, ¿cómo podemos hacer Ajá. con el primer libro que enseñaste? Ah, ya, ya. Déjame consultar a la editorial, ya, a Molca, para ver si podemos virtualizarlo. Lo que sucede es que el libro, en el momento que salió, como todos tienen su restricción y no tenía una versión virtual, ¿no? Entonces déjame consultar con la editorial para ver si nos dan la posibilidad de que al menos los capítulos que nos interesan pueda colgarlos en la página, ¿te parece? Entonces de esa manera Sí, ya gracias, podríamos, con la autorización de los autores, como yo soy uno de ellos, eh, socializarlo, ¿no? ¿Ya? El otro libro sí es virtual, así que no hay, tiene su forma virtual, ¿no? Carolina, Caroline, ¿no? Caroline. Sí, doctor. Buenos Dime. días. ¿Qué tal? Doc, una consulta. He visto algunos pacientes que tienen como que una parte del intestino afuera de la cavidad y usan como unas bolsitas colectoras que ahí lo envuelven para, no sé, no infectarse con arroz, etcétera. ¿Cómo se llama eso y por qué sucede? O sea, ¿por qué no está dentro de la cavidad? Bueno, si encuentras los intestinos fuera de la cavidad se llama evisceración, ¿no? Eh, Se le puede poner una bolsa que le llaman la bolsa de Bogotá, porque se describió en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en Colombia, pero también se le llama bolsa de laparostomía, ¿no? Viene de lo que es abdomen abierto, ¿no? Laparostoma o boca de abdomen, ¿no? Existen ahora una serie de dispositivos que pueden emplearse para mantener el abdomen abierto o un cierre temporal del abdomen. Eso lo vamos a ver luego, ¿no? En una de las clases, pero si necesitas algún mayor detalle, búscalo como sistemas de presión negativa abdominal o sistema VAC o sistema Aptera, ¿no? Que se utilizan como bolsas para colocar esto, ¿no? Realmente eso se hace para poder hacer, pues, mantener el paciente con el abdomen abierto y luego, pues, reoperarlo, ¿no? El manejo de un abdomen no operatorio. Sí, Chris Narro, dime. Doy una consulta. ¿Cómo sospecho de la apendicitis perforada? Tres cosas, ¿no? Eh, el tiempo de evolución, según el consenso de Jerusalén, la perforación del apéndice sin tratamiento se da a las 48 horas. Pero si es que nosotros damos tratamiento, es decir, antibiótico o analgésico, esto se puede posponer hasta más de 72 horas. Pero el tiempo ya nos está diciendo si el paciente es 4 días o 5 días con o sin tratamiento de dolor que pueda estar perforada. La segunda característica es el examen clínico. En el examen clínico el paciente va a tener un síndrome sistémico mayor, es decir, fiebre, eh, está mucho más decaído, no ha tenido vómitos, todo esto. O sea, su síndrome general está más comprometido, ¿no? Y lo otro es en el examen. En el examen vas a tener encuentras de todas maneras, si es que no ha hecho un plastrón, vas a encontrar signos peritoneales, ¿no? Entonces, todo eso te indica que hay perforación del, del apéndice. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, dime. Doctor, buenos días. ¿Sí me escucha bien? Sí, Ya, Cristabel en el Belén, ¿no? caso, sí, en el caso de un menor, de un niñito, un infante, va a ser Ya. un poco complicado de pronto hacer esas maniobras, ¿no? De McBurney, porque pues el nene se puede mover mucho. Entonces, en ese caso, ¿cómo haríamos, no? ¿Cómo aplicaríamos? O de igual forma lo intentamos, ¿qué hacemos? No, tú tienes toda la razón, ¿no? Si bien no es no, el curso es de cirugía básicamente de adultos, ¿no? Pero en pediátricos es otro curso totalmente diferente. Pero si nosotros tenemos un niño, cuanto menor sea, va a ser muy difícil pues tener una anamnesis muy
cercana de cómo se presentó el dolor, dónde empezó y todo eso, ¿no? Los niños generalmente los síntomas más importantes para diagnosticar apendicitis aguda son un dolor, ¿sí? Distensión abdominal severa y vómitos tempranos. Eso es lo que nos ayuda más en un niño, ¿no? Porque el examen clínico es muy difícil, como tú mencionas. Eh, Generalmente vemos un abdomen distendido y palpamos y le duele todo, ¿no? Entonces, más que nada descartamos otros problemas como estreñimiento, pero la distensión abdominal y los vómitos son más importantes ahí. Dime, Gracias. Chris Narro, ¿no? Sí, Chris. Doc, la la pilofeblitis, ¿cómo se da? La piliflebitis es una infección severa a nivel hepático, ¿no? Producto de infecciones, ¿no? Generalmente puede ser en todo lo que es intestino, pero en este caso específico es una infección severa del apéndice y esto por las, em, por la circulación portal llega al hígado y causa también una afección hepática severa, ¿no? Entonces el paciente se presenta con síntomas de ictericia, ¿no? Una ictericia con predominio de bilirrubina indirecta e incluso alteraciones de las enzimas hepáticas producto de una apendicitis, ¿no? Esa es la piliflebitis. Y el dolor también no solamente se da en la zona de fosa ilíaca derecha, sino también en hipocondrio derecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No es? Bueno, descansamos un ratito, ¿les parece? Unos 5 minutos. Sí, Doc. Y hacemos la Sí. parte de, ¿sí? La parte de infecciones, ¿ya? Doctor, una pregunta. Doctor, Sí, sí, dime. al inicio de la clase usted mencionó un libro, que era delgadito, no recuerdo su nombre. Eh, Mencionó ahí, sacó su libro. Creo que era un libro delgado. Ah, un libro delgado. Este es el libro delgado. Sí, Este de aquí. no habíamos entendido el nombre, por eso le estaban preguntando. Es el mismo libro de Schwartz, pero es autoevaluación. O sea, de aquí saco las preguntas. Yo, No todas, obviamente. Y no son las mismas preguntas, sino lo bueno de este libro de autoevaluación es que en las preguntas y respuestas en cada una de las respuestas está una descripción, ¿no? De por qué es esa la respuesta, ¿no? Entonces sí ayuda bastante, no solamente para